Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niña como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fueran puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana y la extendemos bien. Vamos a doblar solamente un trozo del ancho del patrón de la falda o del faldón del vestido, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia adentro. Y vamos a colocar el patrón de la falda o del faldón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, excepto para el bajo, que dejaremos unos 2 o 3 centímetros más o menos. Justo al lado contrario volvemos a doblar la tela y vamos a colocar paralelo a lo que acabamos de cortar otra pieza de falda, porque el mismo patrón nos sirve tanto para el delantero como para la espalda. Y también vamos a cortar las mangas. Colocamos el patrón de la falda, el que acabamos de cortar, haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Y vamos a alfilerear este patrón ya cortado, esta pieza de tela ya cortada, a la tela doblada. Colocamos la manga de tal forma que haya espacio entre ambas piezas de patrón para luego dejar como margen para las costuras. Y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Recortamos ambas piezas de patrón. La parte de la falda la vamos a recortar a ras de la pieza ya cortada para que nos salgan dos exactamente iguales, y la manga la recortaremos a 1 centímetro aproximadamente del borde de todo el patrón, excepto para el bajo, que dejaremos unos 2 o 3 centímetros más o menos para luego ajustar al largo deseado. Realizamos piquetes centrales en ambas piezas de la falda para que nos sirvan como guía. Doblamos la tela de nuevo, siempre con el derecho de la misma hacia adentro, y guiándonos por el hilo de la misma vamos a colocar el patrón de la espalda, del cuerpo de la espalda. Recortamos a 1 centímetro de todo el contorno, excepto la tapeta, o lo que es la parte que va a servirnos como cierre en el centro de la espalda, para el que dejaremos unos 4 centímetros aproximadamente. Realizaremos unos pequeños cortes que nos van a servir como guía. Del patrón del volante necesitamos 4 piezas. Así que vamos a doblar la tela y la volvemos a doblar de tal forma que nos queden 4 capas de tela. Colocamos el patrón del volante, como estáis viendo, dejando hueco por todo su margen para luego dejar como margen para la costura. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. El delantero del vestido va dividido en 2 piezas, una central que haremos coincidir el centro con la doblez de la tela, y una en el lateral que dejamos espacio entre pieza y pieza para después dejar como margen para la costura. Alfilereamos ambos papel a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Y con los restos de tela vamos a cortar un bies que nos va a servir para la terminación del cuello. En mi caso, como el resto de tela era un poquito corto, he hecho varios bies para luego unirlos. Pero básicamente un bies es una tira de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho que se corta en la diagonal de la tela. Colocamos los volantes 2 a 2 de tal forma que queden las piezas con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coserlos por donde os estoy indicando. A 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela realizamos una costura lineal sencilla por la parte curvada del mismo. Les damos la vuelta y los planchamos bien. Y vamos a rizarlos o fruncirlos por la parte que no está cosida.
Con la tensión de la máquina más alta y la puntada más larga vamos a realizar una costura paralela a esta parte que vamos a fruncir y de esta manera se nos va a ir rizando como veis. Luego, ayudándonos de las manos, tirando de uno de los extremos de la costura que acabamos de realizar, vamos a repartir el rizo de tal forma que nos quede igual por todos lados y que se ajuste al tamaño que queremos. El tamaño no es otro que el de la parte delantera central, que lo coseremos como estáis viendo a ambos lados, siempre dejando el pico del volante hacia abajo y lo que es la parte más ancha del volante la colocamos en los hombros y lo ajustamos perfectamente como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados a ambos lados del delantero central. Si os fijáis bien, hemos dejado como 1 centímetro aproximadamente en la parte de abajo del delantero sin volante. Esto es para luego coser el faldón y que no nos pise el volante. Luego coseremos ambos volantes con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela o en la misma línea de costura que nos ha servido para realizar el fruncido. Y ahora sí, una vez cosidos ambos volantes, como estáis viendo, vamos a colocar los laterales haciéndolos coincidir perfectamente en ambos lados con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coserlos o bien a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela o mejor en la misma línea de costura que habíamos cosido volante y delantero central. Esto es básicamente para que luego no se vea el pespunte por fuera. Y una vez terminados remallaremos o remataremos estas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Vamos ahora con la espalda y vamos a unir ambas piezas por este trocito a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y una vez terminado vamos a rematar o remallar esta costura con una punta de zigzag al borde. La tapeta trasera, el cierre de lo que es la espalda, la vamos a hacer de la siguiente manera. Uno de los lados lo vamos a doblar haciendo como una especie de tapeta por las marquitas que habíamos hecho en el patrón. Como estáis viendo, doblamos como 1 centímetro aproximadamente y volvemos a doblar, vaya, 1 centímetro o medio centímetro para que se nos queden como saliente esa tapeta 2 centímetros desde el centro de la misma. Y la otra parte de la espalda la vamos a dejar justo a ras de la mitad de la espalda, es decir, como en la línea del centro, y los vamos a planchar bien. La parte de atrás tiene que quedar de tal forma que una de las tapetas monte sobre la otra espalda. Y ya una vez que la hemos planchado bien, vamos a coserla por donde estáis viendo. Con un pespunte lineal sencillo cosemos esta parte de nuestra tapeta que monta sobre la otra y la que no va a montar vamos a plancharla como estáis viendo, a ras justo de la costura central de la espalda. Y la cosemos bien. Realizamos un pequeño corte en diagonal, como estáis viendo en esa parte de la solapa que sobresale, y vamos a hacer un pequeño dobladillo justo en la parte final de la solapa. Y cosemos este pequeño dobladillo uniendo ambas espaldas. Colocamos el delantero y la espalda como estáis viendo, haciéndolas coincidir perfectamente por los hombros y con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser por los hombros teniendo cuidado en coser bien el volante del delantero. Lo colocamos bien a ras del hombro del delantero y colocamos encima, como estáis viendo, el hombro de la espalda y cosemos las 3 telas a 1 centímetro aproximadamente con una costura lineal sencilla y remataremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde. Para la terminación del cuello o del escote lo que vamos a hacer es colocar un bies con el derecho del cuerpo hacia arriba, el derecho de la tela hacia arriba y el bies con el derecho hacia abajo. Vamos a coserlo a medio centímetro aproximadamente de todo el contorno del escote.
Realizamos unos pequeños cortecitos por todo el contorno del escote antes de llegar a la línea de costura del cuello. Realizamos un pequeño dobladillo en los extremos del bies, en un principio en el primer extremo por el que vamos a empezar a coser, y volcamos el bies hacia el interior o revés de la tela, como estáis viendo, doblando medio centímetro y luego volviendo a doblar este medio centímetro otra vez, de tal forma que el bies nos va a quedar en el interior o en el revés del vestido, no se va a ver en la parte exterior. Y luego vamos a coser por todo el contorno del cuello nuestro bies a unos milímetros aproximadamente de la doblez del mismo. Para coser las mangas con el cuerpo abierto como lo tenemos, vamos a calcular primero el centro de cada manga y vamos a realizar un piquete. Este centro tiene que coincidir perfectamente con la costura del hombro. Entonces colocamos la manga como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados y la parte que va correspondiente al delantero para hacia el delantero y la parte que va correspondiente de la manga hacia la espalda pues hacia la espalda. Y hacemos coincidir el piquete central con la costura del hombro. Y luego a partir de esta costura o de este centro vamos a ir cosiendo ayudándonos de nuestras manos la manga al cuerpo del vestido. Un truco es comenzar a coser desde esta costura del hombro, desde este centro hacia un extremo y luego desde la misma costura del hombro hacia el otro. De esta manera, pues, aunque se nos descuadre un poco, siempre podemos corregirla recortando los bordes de tela sobrantes. Como tengo esa manía de coser a este lado de la máquina, yo lo que hago es calcular un poco la medida de la manga, donde me va a llegar por el otro lado, y lo coso hasta el punto inicial, el punto central de esa costura del hombro. Una vez que hemos cosido ambas mangas, lo que vamos a hacer es remallar o rematar todas estas costuras, ambas costuras, con una puntada en zigzag al borde de la tela. Con el cuerpo de la blusa de la parte superior abierto lo vamos a cerrar por los costados y por las mangas. Lo colocamos como estáis viendo, doblándolo por los hombros y por la mitad de la manga y haciéndolo coincidir perfectamente con los derechos de las telas enfrentados. Y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela vamos a cerrar las mangas y los costados o laterales del cuerpo superior de nuestro vestido. Yo lo que hago para que no se me descuadre la costura de la sisa, la costura de la manga, las hago coincidir perfectamente y comienzo a coser desde ahí hasta el bajo de la manga y desde el mismo punto de partida hacia el bajo del cuerpo del mismo. Luego, si se me descuadra pues por la manga o por el bajo, siempre puedo recortar y emparejar todos los lados. Y con una puntada en zigzag al borde de la tela vamos a rematar o remallar ambas costuras. Colocamos el delantero y la espalda haciéndolos coincidir perfectamente y con los derechos de las telas enfrentados. Y ahora vamos a cerrar la falda por los costados o laterales. Cerramos ambos laterales o costados de la falda con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para fruncir la parte superior de la falda colocamos la tensión más alta de la máquina de coser y la puntada más larga. Vamos a ir realizando un pespunte lineal a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y la propia máquina va a ir frunciendo poco a poco todo el contorno superior de la falda. Y con ayuda de nuestras manos, tirando de uno de los extremos de la costura y repartiendo bien el rizo por todos lados para que quede igual, vamos a hacer coincidir la medida de la falda con la medida del cuerpo del vestido. Lo que haremos es unir estas partes, ambas partes, con los derechos de las telas enfrentados. Lo primero que tenemos que localizar son los piquetes centrales. En un principio yo elegí los piquetes centrales delantero
luego ir haciendo coincidir lo que es las costuras de los costados o laterales y luego hacer coincidir también el piquete central de la espalda para ambos lados. Así ya tenemos la referencia y luego iremos repartiendo el rizo para que nos quede igual por todos lados, ayudándonos con las manos para ir repartiendo bien el rizo, que quede igual por todos lados. Vamos a ir cosiendo lo que es la falda al cuerpo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Es a 1 centímetro, o también podemos utilizar como medida la línea de costura que nos ha servido para fruncir la falda. Así, de esa manera, esta línea de costura, este pespunte, no se va a ver en la parte exterior del vestido. Con una puntada en zigzag al borde de la tela vamos a remallar o rematar esta costura. Le probamos el vestido a la niña y determinamos el largo a nuestro gusto. Luego vamos a hacer un dobladillo por todo el contorno del mismo. Doblamos como 1 centímetro hacia el interior o revés y volvemos a doblar otro centímetro. Y luego coseremos como a 1 milímetro aproximadamente de esta doblez, o a 1 centímetro más o menos de lo que es el borde de la tela, por todo el contorno del bajo del vestido. Al ser la manga o el diámetro de la manga tan pequeñito, lo que vamos a hacer es un dobladillo sencillo. Lo primero que haremos es remallar o rematar con una punta de zigzag todo el borde de la tela y luego doblamos una vez solo 1 centímetro o 1 centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela hacia el interior o revés de la misma, y cosemos por todo el contorno del bajo de la manga, pues a 1 centímetro más o menos del borde de esta doblez. Hacemos 2 ojales en la espalda, en la solapa. Abrimos los ojales siempre colocando un alfiler en la parte superior para no pasarnos con el descosedor, y cosemos los botones correspondientes a los ojales. Y ya tendríamos nuestro vestido de niña totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado y el patrón gratuito en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa, la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube, porque en él compartimos un montón de patrones y tutoriales gratis.